¿Qué tal? Esto es para la materia de taller de investigación 1. Aquí su servidor, Arévalos Morales Donovan. Aquí voy a presentar lo que fue la película de Lorenzo, el aceite que le dio esperanza a él. En esta película hubo un método científico, entonces esto es lo que se va a platicar a continuación. La planteación del método científico, relacionando la película de esperanza de Lorenzo, el aceite de Lorenzo. Bueno, empecemos. Para empezar, vamos a hablar un poco del método científico, ¿no? Y así vamos a relacionar la película de la esperanza de Lorenzo. Es por lo general, por ejemplo, tenemos un cierto problema, ya sea de cualquier cosa, ya sea un problema médico, un problema ambiental, un problema, no sé, tal vez en una industria para la producción. Tenemos un cierto problema. Entonces, para resolver este problema, tenemos que usar un método científico, el cual nos va a llevar a ciertos puntos, que estos ciertos puntos van a hacer que podamos encontrar la solución o algo que casi lo solucione al 100% o tal vez no, pero por eso se hace este método científico. Este puede tardar tiempo, no se sabe cuánto, dependiendo del problema y qué tan grave sea o qué tan eficiente va a ser la investigación en todo, pues porque como lo dijeron en la película, suerte y esperanza es lo que tenían las personas, porque realmente no sabían si estaban yendo por el buen camino, pero al final de cuentas lograron un gran avance en la bioquímica. Bueno, aquí como ven en la imagen, dice el método científico. Para empezar tenemos el problema, entonces lo vamos a observar, vamos a investigar, vamos a sacar las hipótesis, vamos a hacer el experimento después de las hipótesis, después el análisis de datos con base a los experimentos y al final de cuentas las conclusiones. Relacionando la película, tenemos que al muchacho, al niño, al joven se le diagnosticó el ALD, el cual lo heredó por parte de su madre, ya que solamente se encuentra en el cromosoma femenino, y el cuerpo humano pues tiene ciertas cosas que no va a poder ya hacer con respecto cuando tiene ya el desarrollo de esta enfermedad, el cual ahí decía, como lo leyó el padre del muchacho en el libro: ceguera, sordera, el funcionamiento motriz. eh, lo que sucedía con esta enfermedad era que su mismo ácidos grasos le estaban matando las células porque él no podía eliminar el exceso de ácidos grasos. Entonces, así fue como se comenzó este método científico, por parte del padre, ya que los médicos y científicos tenían su tipo de estudios y todo ese rollo acerca de ellos y su ética y todo lo que tenían que hacer, que les parecía ético y que no, porque mmm, no iban a tomar, digamos, a un niño como experimento. Pero la esperanza del padre y de la madre hicieron que ellos se alentaran y buscaran información para poder ayudar a su hijo, porque lo que ellos querían era eso, terminar todo esto para que su hijo volviera a la normalidad. Entonces se plantearon un método científico, a su manera. ¿Y cómo fue este método científico? Primero comenzaron a observar la enfermedad de Lorenzo, cómo se producía, qué es lo que pasaba. Entonces se dieron cuenta que tienen que investigar sobre bioquímica, genética y otras materias, ¿no?, de la medicina. Entonces lo que sucedió fue que notaron que una enzima era la que no quería eliminar el exceso de ácidos grasos, los cuales le mataban las células al Lorenzo, y esto bajaba su nivel de mielanina, si no me equivoco, y eso hacía que poco a poco su cerebro fuera, teniendo problemas. Entonces, eh, comenzaron estos, ¿no?, este tipo de estudios, primero leyendo libros acerca de todo esto de la enfermedad y sobre los ácidos grasos, qué función tenían en el cuerpo, la biosíntesis, todo ese tipo de cosas.
Ahora vemos aquí una imagen de los ácidos grasos, ¿no? Y es lo que les digo, ¿no? De la película. Los padres investigaron acerca de ello. Entonces, ya que investigaron, se dieron cuenta que una enzima era la que no la producía. Lograron, de tanta investigación, se fueron influyendo entre más gente, haciendo reuniones y todo eso. Y descubrieron también que el aceite oleico obtenido del aceite de oliva, el ácido oleico obtenido del aceite de oliva era algo que te reducía el C24 y el C6 para poder, pero aún no se hacía el experimento en personas humanas, ya que solamente era el experimento en ratas polacas y en animales, pues cerdos enanos, pero ellos tenían la esperanza de que podría funcionar. Entonces, como no queriendo involucrar al médico porque el médico no quería estar involucrado, ellos decidieron hacerlo por su propia cuenta y experimentar con su hijo. Entonces le suministraron 30 mililitros de este ácido al diario y ellos tuvieron su reporte mensual de sangre, o sea, le hacían estudios de sangre para ver cómo evolucionaba el paciente, en este caso su hijo. Se dieron cuenta que sí, al principio fue bajo, pero al cabo de los meses logró bajarse igual que en las ratas y que en los cerdos el 50% de este ácido, de esos ácidos grasos. Entonces se dieron cuenta de eso. Perdieron un poco el enfoque hasta ese punto porque llegaron a ese logro, pero no era todo el logro que necesitaban llegar hasta el final. Entonces, para llegar a este final, el padre se vuelve a motivar él mismo para salvar la vida de su hijo. Este se da cuenta que necesita investigar más porque el problema que ahora tenía era que el otro tipo de ácido malo estaba ahí y cuenta que uno avanzaba pero el otro también avanzaba, tenían una relación, él se notaba que tenían una relación, pero no sabía cómo es que se relacionaban, hasta que de tanta investigación y meses de esto logró darse cuenta por un sueño que tuvo que fue porque era la misma enzima era la que producía estos mismos ácidos, tanto el bueno como el malo. Al llegar a este punto, el padre de Lorenzo se dio cuenta que el ácido erúsico era lo que iba a ser la solución para digamos, ahora sí, notar que iba a pasar ya combinando el ácido oleico y el ácido erúsico. A Lorenzo tendría que haber una mejora, pero para conseguir este ácido erúsico era demasiado costoso y ni una compañía lo quería hacer porque era ilegal, no era algo que la sociedad iba a aprobar por las cuestiones de que los estudios en ratas y otros animales causaba cosas, algo cardíaco, tenía daños cardíacos. Entonces el padre no perdió la esperanza y moviéndose él logró conseguir a un bioquímico experto que hacía cosméticos durante su vida, tratando de separar elementos durante 40 años. Este señor se propuso hacerlo, dijo que en 6 meses, y lo logró separar los triglicéridos del ácido erúsico solamente en puro aceite, y fue así como el padre de Lorenzo lo logró obtener, y ya se le combinó tanto el ácido oleico y el ácido erúsico a Lorenzo, y al combinársele en las primeras partes ya que se le suministró porque no era aprobado por la sociedad de médicos y científicos. Entonces, al tener su nuevo estudio de sangre, se dieron cuenta que el nivel de C24 y C6 ya era normal, como de una persona normal. Entonces, ellos se sintieron satisfechos con respecto a que lo lograron. Lograron, digamos, un medicamento para controlar el ALD. Pero a Lorenzo aún le faltaba algo, que era la mielanina, que su cerebro perdió a causa de esta enfermedad. Entonces los padres lograron esto por el método científico que usaron. En conclusión, el método científico fue la observación con respecto a la enfermedad de su hijo, la investigación
para conocer las materias que abordaban esta enfermedad. Después, ahora sí, digamos que después de esa información, las hipótesis de qué pasaba y cómo estaba la onda acerca de eso. Después de las hipótesis llegó el experimento respecto a lo que llegaron a decir de que no, si le suministro esto y esto, él va a tener mejoras así. Entonces se puede decir que es la experimentación. Al final de esta experimentación, los estudios, después de los estudios, tenemos ya la solución final o la conclusión de que Lorenzo sí logró llegar a sus niveles normales de C24 y C6, y no tanto él, sino tantos más niños con esta enfermedad del ALD. Y así fue como se relaciona el método científico respecto a la película, y te da a pensar un poco en que ellos no eran médicos ni científicos y se lo propusieron y lo lograron. Y así como ellos piensan de que con esperanza y esfuerzo iban a lograrlo porque quieren salvar la vida de su hijo, tal vez nosotros podamos hacer algo que pueda beneficiar a la sociedad si nos los planteamos y lo queremos hacer. Y así fue como yo relaciono su método científico. Espero esto haya sido de su agrado y saludos. Aquí tenemos el aceite de Lorenzo. Esta imagen la encontré en Google. Saludos. Gracias.